Hola y bienvenidos a otro episodio de WhatsApp Raf. Hola Walter. Hola Martín. Sí. Yo también me siento así. En realidad me siento bien. Oh, eso es genial. Sí. Bueno, eso es lo que dije. Yo también siento lo mismo. Oh, tú también te encuentras bien. Sí. Bueno. Entonces va a ser aburrido. Sí. Bueno. Entonces, tal vez debamos irnos. Y luego volver a empezar cuando no nos sintamos tan bien. Sí. Bueno. Hagámoslo. Estamos hablando, pues, de una abundancia de lluvia. Sí. Sigue la línea de las dos anteriores, podrás mantenerte en pie. Porque ese barco está tan hecho un desastre. Bueno, la gente recuerda que fue cuando chocaron contra ese iceberg. Bueno. Pero ¿por qué está destrozado en él? Medio sí chocó con el iceberg de frente. Es un poco difícil conseguir que se muestre. Tal vez eso es lo que va a pasar. Después de una gran sacudida que lo ahogue. Creo que ese barco no solo chocó contra un iceberg. Creo que chocó con un viento tempestuoso llamado Euroidón. Sí. Y bueno, está en mal estado, pero aún se mantiene a flote. Sigue siendo un flotador. Sí. Puede parecer que está a punto de caer, fracasar o romperse, pero creo que saldrá. Adelante. ¿Crees que impactó en la isla de Malta? Tal vez también. Tal vez. Brazo militar de la bestia. Espero que la gente se haya quedado en el barco y no haya cogido las balsas. Creo que están todos escondidos allí atrás. Sí. No, no, creo que podemos hablar un poco sobre cómo podremos o qué debemos hacer para seguir en ese barco. Sí, siempre y cuando reciba esa lluvia y ese pájaro esté revoloteando por encima, entonces me arriesgaré con ese barco. Estoy de acuerdo. Comencemos con una oración. Padre Celestial, muchas gracias por reunirnos de nuevo. Sí, Señor, estamos viviendo tiempos trascendentales y necesitamos tu bendición y tu Espíritu Santo más que nunca. Por eso te pedimos que ilumines nuestras mentes y guíes esta conversación en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar en materia, quizás solo quiero hacer un anuncio más. Vamos a viajar de nuevo a principios del año que viene. Si Dios quiere. Sí. Dios quiere, sin duda. Entonces visitaremos Nueva Zelanda, Auckland, Melbourne y Australia, y luego Malambumbi. Pero bueno, para más información. Aún hay más información por venir, pero pondré algunos enlaces y datos de contacto en la descripción para las personas interesadas. Bueno. Ahora podemos adentrarnos en esto. Muy bien, Martín. Así que, una vez que se produzca este gran conflicto, si recordamos lo que sucedió en el viaje de Pablo a Roma, cuando encallaron en la isla de Malta, también hubo una gran cantidad de lluvia y tuvo que lidiar con un par de serpientes que intentaron interferir en su ministerio. Pero fueron inútiles. Se sacudió. Se los quitaron de encima. ¿Qué hacemos entonces cuando las cosas parecen tan sombrías? Como ven, hemos demostrado claramente que por eso se convirtió en un tercer episodio. Porque las cosas realmente están llegando a un punto de confrontación. Nos dirigimos hacia la confrontación allí. No hay forma de evitarlo, así que tenemos que afrontar el iceberg de frente. Y sí, veamos. ¿Qué pasa si nos encontramos con Malita? Sí. Y resulta curioso, ¿no? Que esto también esté relacionado con los problemas en el campamento. Sí. Así que en el barco, no todo es color de rosa. ¿Crees que algunos podrían verse afectados por las sacudidas? Bueno, puede que algunos quieran arriar algunos barcos y bajarse. Sí. Y sal de allí. A ver si consiguen unirse al movimiento ecuménico en el último minuto. Tal vez eso les ayude. Sí. Eso no va a funcionar, ¿verdad? No. Entonces, debemos saber qué hacer y cómo defender esto. No. Quédese en el barco. Permanezcan en el barco. Te pondrás de pie, Martín. Necesitamos orar. Por las lluvias tardías. Por el aguacero de las últimas lluvias. Pero, recibirás la lluvia tardía si has rechazado la lluvia anterior. Pero, ahora, por favor, expliquemos.
¿Qué es la lluvia temprana? Porque suena muy bien, y tal vez, bueno, recemos por la lluvia tardía, pero ¿qué significa? ¿Qué es la lluvia anterior? ¿Y qué efecto tiene la lluvia tardía? ¿Acaso no supone la maduración final de la cosecha? Pero, para que crezca hasta el punto en que algo madure, se necesita la lluvia anterior. Emachem. Entonces, tu primera experiencia en el cristianismo es, que hace germinar la semilla que cayó en buena tierra. Y algunas de esas semillas no necesariamente caen en buena tierra. Incluso podrían brotar, pero algunos de ellos en terrenos pedregosos no tienen suficiente raíz. Cuando llega el viento, desaparecen. Algunos caen entre la maleza y se ahogan con las preocupaciones de este mundo y se rinden. Otros caen en buena tierra y entonces dan mucho fruto. Eso es todo. No darán buen fruto si no hay lluvias tardías. Sí. Porque eso trae consigo la maduración. Es como las vírgenes y su aceite. Si descuidaron el aceite. Sí, las lecciones que el Espíritu Santo quiere enseñarles. Eso cambia su carácter y lo armoniza con el carácter celestial. Si eso no ha sucedido, entonces podrías quedarte con muy poco aceite y tener que ir a buscarlo. Pero no hay tiempo. Porque mientras andas corriendo de un lado a otro, si descuidas la palabra, la gente irá de un lado a otro tratando de encontrarla, pero no la encontrarán. Y entonces llegó el novio, y entraron aquellos que tenían sus lámparas preparadas y con suficiente aceite. Los demás corrían de un lado a otro y, al llegar a la puerta, llamaron y dijeron: sí, no hicimos esto. No hicimos aquello. Y él dijo: lo siento. Es que no sé quién eres. Sí. Oye, Martín, ese es un asunto serio. Y hablaremos de eso más adelante. Pero hay un problema real, no el problema real, sino el problema real que les ocurrió a esas personas, es que tenían un problema ocular. Oh, tenían un problema ocular. Sí. No es un problema ocular, pero ya llegaremos a eso. Pero incluso uno solo en los ojos. Incluso esa también. Porque en Laitia podrían haber comprado la solución ocular Cedrium. Ajá. Emma Chempor. Eso era famoso el lauder literal. Sí. Para que pudieran ver bien. Sí. Distinguir entre el bien y el mal, lo correcto, la verdad y el error. Sí. Así pues, si lo afirmamos, el reinado primigenio es obra del Espíritu Santo. Sí. En tu o en tu corazón. Sí. En tu mente y discernimiento. ¿Y sabes qué? He estado trabajando en nuestro próximo profesor de WhatsApp. Y no quiero precipitarme. Sí. Pero un anuncio siempre viene bien. Un pequeño anuncio. Bueno, Martín, si piensas en el discernimiento y en las doctrinas. Y sabes que la Biblia dice, prestad atención a la doctrina. Sé que el Papa no está a favor de la doctrina, pero bueno, ese es su problema. La Biblia no lo aprueba. La Biblia está a favor de la doctrina. Y la Biblia dice, ya sabes, que si haces lo correcto y sigues a Cristo, conocerás la doctrina. No hay razón para desconocer la doctrina. Y si pensamos en todas las falsas doctrinas que se han difundido y que de alguna manera proyectan una luz oscura y ominosa sobre el carácter de Dios, entonces no sé cómo algunas iglesias afrontarán el juicio. Porque lo que le han hecho al carácter de Dios es increíble. Por ejemplo, me estoy precipitando. Estoy portándome mal. Pero, tomemos la doctrina de la inmortalidad del alma y combinémosla con la doctrina del infierno. ¿Qué tienes entonces? Luego está el tormento eterno para aquellos que no lo logran. Inmortalidad, pero sufrimiento eterno. ¿Qué efecto tiene eso sobre el carácter de Dios? Bueno, supongamos que lo logras, entonces terminas en el purgatorio y vuelves a sufrir.
¿Qué efecto tiene eso sobre el carácter de Dios? Ya no queda nada. Cuando Isaías 53 nos dice claramente que por sus llagas fuimos sanados. El sufrimiento que nos correspondía recayó sobre él. Bien. Me refiero a esas doctrinas terribles. Terribles. O a la doctrina de la predestinación arbitraria, según la cual Dios te predestina al infierno antes incluso de nacer. O te predestina al cielo quieras ir o no. Sí. Y me refiero a esas horrendas doctrinas que proyectan una luz tan maligna sobre el carácter de Dios. Me preguntaba, Martín, ¿no es sorprendente que tanta gente se vuelva atea en lugar de creer en una deidad así? No, seguro que no, o si no crees en tal deidad y te conviertes en ateo, pero no necesariamente haces cosas malas, otros dirán que obviamente tal Dios no existe y que pueden convertirse en infieles. Y creo que la Iglesia tendrá que rendir cuentas, sin duda lo hará. ¿Por qué predicaste tales doctrinas? ¿Las encontraste en la Biblia o las distorsionaste a partir de las enseñanzas bíblicas? ¿Qué es la doctrina? Los mandamientos de los hombres. Esa es una doctrina inventada. No está en la Biblia. No, y luego está esta interesante historia de que la gente cree que son elegidos para establecer el reino, cuando en realidad es Dios quien recompensa a los fieles, quienes formarán parte de la primera resurrección, y los que estén vivos cuando Cristo regrese serán recompensados con la transformación, y esos son los herederos del reino. No me refiero a estos autoproclamados que están estableciendo un reino aquí abajo, ¿verdad? Y con toda esta confusión que hay por ahí, ¿cómo puede caer la lluvia tardía sobre la confusión? No. Por eso existe un grupo específico y unos criterios específicos para las personas que recibirán el último reinado. Sí. Y no es así, y eso no ocurre por afiliación. No, y es importante saber que este último reinado no recae necesariamente sobre quienes conocen la verdad. No, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Así que, aunque te afilies a una determinada iglesia, eso no te garantiza que vayas a recibir la lluvia tardía. Así que puedes tener toda la verdad. Puedes saber toda la verdad, pero no estás a la altura de ella. Sí. Entonces no has sido transformado por el reinado anterior, el reinado primigenio, la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, no hubo crecimiento. Si lo retomamos con los discípulos. Sí. No podían aceptar el segundo reinado hasta que no hubiera unidad entre ellos. Sí. Y eso solo ocurrió después de la crucifixión. Correcto. Y luego, como sabes, la Biblia dice que estaban de acuerdo. Incluso en lo que respecta a la doctrina de los discípulos. Eso es muy importante. Bien. Así pues, debéis comprender y conocer la doctrina, pero también debéis haber sido transformados por ella. Debemos volver a insertar un enlace. Transformación total. Creo que la gente también puede volver a ver eso. Me estás mirando fijamente. ¿Está? Bien. May y la puerta. Sí, de hecho, eso estaba en Profetas y Reyes. Estábamos estudiando eso con los jóvenes. Hermosa representación de Moray y también de la puerta. Bueno. Así que ellos pueden ir a ver tu serie de transformación total. Bueno, leamos un poco aquí lo que leemos en estos escritos inspiradores. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Cuando dice que prepara a la iglesia, ¿se refiere a toda ella o solo a aquellos que han crecido lo suficiente como para recibirla? Sí. Para formar parte del remanente de la iglesia de Dios. Existen ciertos criterios. Sabemos que está en Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 14, pero ¿tienes que hacer esas cosas? Sí. Y entonces reúne los requisitos para ser una iglesia. Y luego, personalmente, también tienes que hacerlo tú. Ya sabes, y cuando Pablo enumera las cosas que una vez fuimos, Emachem. Y entonces dice, y así eran algunos de vosotros, pero habéis sido lavados. Habéis sido transformados. Así pues, si no ha caído la lluvia anterior, no habrá vida.
No hay semilla que madurar. La hoja verde no brotará. Menos que las primeras lluvias hayan hecho su trabajo. Ni siquiera las lluvias tardías pueden llevar ninguna semilla a la perfección. ¿No es eso exactamente lo que dijimos? Exactamente. Así que, si lo representamos con una imagen, actualmente estás recibiendo el control temprano de forma constante, constantemente. Y la forma en que reaccionas ante ello, y por eso tenemos esposas para recordarnos en qué punto de este camino nos encontramos. Saben exactamente en qué punto del camino nos encontramos. No estoy diciendo nada. Estás solo en problemas. ¿Debo cargar con esta cruz yo sola aquí? No. De acuerdo. Así que, estamos constantemente en la época actual del reinado temprano. ¿Cómo? Obra el Espíritu Santo en ti. Así es como te preparas para subir a ese barco. Muchos no han recibido, en gran medida, las lluvias anteriores. No han obtenido todos los beneficios que Dios les ha provisto. Esperan que las lluvias posteriores suplan la escasez. Eso es una ilusión. Sí. A menos que avancemos diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo ni la lluvia tardía. Es como estar sintonizado. Sí. Sí. Y si no tienes esa radio perfectamente calibrada, va a hacer ruido. Sí. Sabes, yo pensaba que Dios nos dio el don de la profecía, ¿verdad? Emachem. Y la profecía nos indica en qué punto del flujo del tiempo nos encontramos. Sí. Si dices, no necesito estas cosas, entonces, ¿qué incentivo hay para decir, wow, estoy en paz con Dios? No. No. Estoy listo. Como dice la Biblia, prepárate para encontrarte con tu Dios. Estoy listo. Bueno, retrocedamos unos años, hasta que se produjo esa conmoción mundial. ¿Cuántas personas entraron en pánico? Entro en pánico porque estoy listo. Sí. ¿Y ahora qué? Volvimos a caer en un pequeño letargo. Algunos entraron en un estado de nerviosismo extremo. Fue impactante de ver. Puede que esté llegando a los corazones de todos los que nos rodean, pero no lo discerniremos ni lo recibiremos. Eso es bastante triste. La gracia divina es necesaria al principio. La gracia divina en cada paso del avance. Y solo la gracia divina puede completar la obra. La Biblia es bastante clara. Sin Él, no podemos hacer nada. 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 No hay lugar para la negligencia. Nunca debemos olvidar las advertencias de Cristo. Velad en oración. Velad y orad siempre. Una conexión con la divinidad en cada momento es esencial para nuestro progreso. Puede que hayamos tenido una medida del Espíritu de Dios, pero mediante la oración y la fe, debemos buscar continuamente más de ese Espíritu. Nunca cesaremos en nuestros esfuerzos. Nunca hay un momento en el que hayas llegado. Bien. Es muy claro. ¿Y cuántas veces dice Pablo que tienes que morir? A diario. A diario. Y lo gracioso es cuando piensas, bueno, más o menos tengo esto bajo control. Entonces sucede algo cuando te das cuenta de que no está totalmente bajo tu control. ¿Acaso no hay algún pasaje bíblico que diga que debemos orar por las tribulaciones o las pruebas? Que, por favor, deténgase ahora. Me estás haciendo la vida imposible. Si no progresamos, si no nos disponemos recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad recaerá sobre nosotros mismos. Pedid al Señor la lluvia en el tiempo de las lluvias tardías. Esto es bíblico. No te conformes con el curso ordinario de la temporada. Lloverá. Buscarse. Entonces, ¿por qué lo pides? Porque Dios te lo va a proveer. Está bien. Es muy importante que entendamos el motivo. ¿Acaso estoy pidiendo que el reinado posterior confirme que, ya saben, soy uno de los elegidos? Y que ahora puedo informar a todo el mundo. No.
¿O acaso pido este último reinado porque siento la misma compasión que Él sentía por la humanidad? Esa es. Y por eso. Pregunto, ¿por qué lo pides? Porque es para ti. Dios quiere que te des cuenta de que lo necesitas. Sí. Necesitas al Espíritu Santo. Porque sin Él no puedes hacer nada. Sí. Así pues, la convocatoria de la iglesia, como en los campamentos religiosos, las asambleas de la iglesia doméstica y todas las ocasiones en que hay trabajo personal por las almas, son oportunidades designadas por Dios para dar la lluvia temprana y la tardía. Eso es algo que he comprendido en mi vida. Martín, es totalmente cierto que la espada del Espíritu es un arma de doble filo. Sí, eso es muy cierto. Sí. Cuando dices Emachem, recibirás más a cambio. Ahora mismo tenemos la escuela de los profetas. ¿Verdad? Emachem. Y estamos impartiendo cursos sobre Apocalipsis y Daniel, sobre en qué punto del curso del tiempo nos encontramos, tratando de conectar todos los puntos y de unirlos. Y no es la primera vez que hacemos esto, ¿verdad? No, es la tercera vez. Es la tercera vez. Y me parece asombroso que cada vez que lo haces, en realidad aprendes más que ellos. Porque de repente ves conexiones que nunca antes habías visto. Dios obra así en ti, contigo, tú, el que presenta. Sí. Sí. Si no compartes, no recibes. No recibes. Si no vacías tu copa, ¿cómo esperas que se vuelva a llenar? Sí. Y si se llena, se llena exactamente con las mismas cosas que vaciaste la última vez o hay algo más. Hay más. Y Dios lo promete. Sí. Es como los talentos. Sí. Quien retuvo el talento no sirvió de nada. No. Pero cuando empezó a utilizar su talento. Sí. Él recuperó más. Así que esto es muy importante. Si no compartes tu fe, ¿cómo vas a convertirte de repente en un gran divulgador en el último reinado? Sí. No va a ser una varita mágica que te transforme y te haga ahora brillante. ¿Cómo se decía allí? No. Pienses que lo que te falta ahora es el reinado temprano. Sí, te reconciliarás con él. Maquillaje. Está bien. No hace falta ser un orador elocuente. No tienes por qué hacerlo. Son las pequeñas cosas las que importan. Es el pequeño gesto aquí, la pequeña atención allá, la palabra amable aquí, el aliento allá. Eso es lo que marca la diferencia. Y tu vida, Martín. La gente te observa. Ah. Ok. Sí, definitivamente. Sí, constantemente sientes que la gente te está observando con lupa. Bueno. Se puede fingir. Puedes hacerlo, pero te van a pillar. Y si crees que ahora estás en un lugar privado y que ya no estás bajo escrutinio, puedes hacer lo que quieras. Si no lo vives, no lo tienes. Sí, es cierto. De lo contrario, eres un hipócrita. Si vives una vida falsa. ¿Qué es eso? Como dice el dicho. Si dices la verdad, es fácil recordarla, pero si dices una mentira, vas a fracasar porque no podrás recordar aquello en lo que has estado mintiendo todo el tiempo. La evolución ha estado haciendo un buen trabajo. Sí. Bueno, tienen algunas grietas. Tiene un par de grietas. Absolutamente. Tiene grietas. Está bien. Así pues, que nadie piense que, al asistir a estas reuniones, su deber ha sido cumplido. La mera asistencia a todas las reuniones que se celebren no traerá por sí sola una bendición para el alma. Si estás recibiendo estos mensajes, perfecto. Pero, una vez que has recibido, tienes que compartir. Sí. Y es compartiendo como uno se moldea. Eso es cierto. Porque siempre vas a obtener una respuesta positiva cuando compartes, ¿verdad, Mark? No, te van a dar una paliza. No. Pero ahora, mientras hablamos, esta parte de compartir también consiste en que, una vez recibido, se comparte con los demás porque ese es nuestro objetivo principal, tenemos que ir a evangelizar. Pero esto también tiene que ver con dónde se obtiene este Espíritu Santo, dónde se recibe. Esta convocación está en la iglesia, en los campamentos religiosos. Al descuidar a esas personas, estás dañando tu alma. Te estás dañando el alma, y eso se nota en la iglesia, en el campamento, donde a veces también hay un poco de confrontación, y recuerda que cada uno tiene un don espiritual diferente, pero tienes que ejercitarlo.
Digamos que tu don es la hospitalidad. Haces que la gente se sienta cómoda. ¿Sabes quién tenía el don de la hospitalidad en la Biblia? Era la familia de Lázaro. Sí. Es Marta. Sí. Sí. Marta, que refunfuñaba en la cocina. María, sentada a los pies de Jesús, y Lázaro, supongo que era un tipo tranquilo. Y era un verdadero placer estar en esa casa. No había presión. Sí. Claro, por eso a Jesús le encantaba ir allí. Podría conseguir Es un lugar donde podría recargar energías un poco. Recarga su batería. Ese es un don del Espíritu Santo, el poder hacer eso. Qué fascinante. Hay diferentes cosas que puedes hacer. Entonces, ¿cómo te preparas para ello? Debes permitir que el Espíritu Santo te moldee hasta alcanzar esa condición. Eso es todo. Hospitalidad, amabilidad, y algunos quizás tengan el don de la enseñanza. Bueno, hay gente a la que le gusta leer mucho, a la que le gusta entender las cosas e intentar relacionarlas. Y bueno, genial si puedes hacer eso, pero ¿de qué sirve si termina en la tumba y luego los gusanos se lo comen? No. Compártelo, compártelo, compártelo. Otra cosa importante es no imponer tu regalo a otra persona. Porque eso sucede con bastante frecuencia. Te irritas con otras personas que no hacen las cosas como tú. Exactamente. Pero tú tienes tus dones y otras personas tienen los suyos. ¿Sabes? Hay un dicho sobre las mofetas africanas. Sí. Fabricante de calzado. Sigue dedicándote a aquello que se te da. Bien. Sí. Está bien. Así pues, Dios os llama y quiere que uséis estos dones, y en el reino venidero, una vez que hayáis ejercido estas virtudes, en la situación actual, entonces continuaréis naturalmente. Y probablemente ni siquiera os daréis cuenta de que habéis recibido la lluvia tardía. Será algo muy natural. Eso es todo. Y será mucho más efectivo. Sí. Así pues, oremos con corazones contritos y con la mayor sinceridad para que ahora, en el tiempo de la lluvia tardía, caigan sobre nosotros las gotas de gracia. En cada reunión a la que asistimos, nuestras oraciones deben elevarse para que en ese preciso momento Dios infunda calor y consuelo a nuestras almas. Al buscar a Dios para recibir el Espíritu Santo, este obrará en nosotros mansedumbre, humildad de espíritu y una dependencia de conciencia en Dios para la lluvia tardía que perfeccionará todo. Si oramos con fe pidiendo la bendición, la recibiremos como Dios lo ha prometido. No hay ninguna presunción al respecto. No, eso es muy importante porque la presunción es contraria a la fe, es la falsificación de Satanás al 100%. Eso fue lo que les pasó a Adán y Eva. Sí. Especialmente Adán, él era muy presuntuoso. Dios no sería tan exacto. Correcto. Eso no era fe. ¿Cómo crees que se sintió Martín Lutero al tener que comparecer ante todos esos prelados, nuncios papales, reyes, emperadores y electores, y quedarse allí solo? ¿Crees que fue presuntuoso o que dependía totalmente de Dios? Totalmente dependiente. Es decir, si no recuerdo mal, no es cierto que había pedido un poco de tiempo. Sí. Y él fue y oró. Y oró y regresó y entonces no hubo presunción. Está bien. ¿Crees que un hombre tan despreciado por toda esa gente hubiera podido tener semejante impacto? Si el Espíritu Santo no hubiera estado presente. No hay manera. Imposible, ¿verdad? Imposible. Un hombre cambió el mundo y Johann Hus, 100 años antes, había dicho, hoy estáis cocinando un ganso porque uso significa ganso. Pero dentro de 100 años vendrá uno que no podréis destruir. Increíble, ¿verdad? Y ese fue un reinado temprano que ejemplifica lo que puede suceder en mayor medida en el posterior. Exactamente. Porque lo que quería
Decir ahora es que nos dirigimos muy rápidamente hacia situaciones similares a las que vamos a afrontar. Absolutamente. Absolutamente. Los mensajeros celestiales procuran comunicar todo lo que reciben de Dios. ¿Y qué pasaría si lo hacen? ¿No debería ser ese también nuestro objetivo? Emachem. Si descubres algo y dices, wow, ¿qué es lo primero que debes hacer? Pídelo o corre a compartirlo. Compártelo. Luego, regálalo. Pero ese es el quid de la cuestión. Así que prepárate para lo que sea que vayas a enfrentar, pero comparte. Compartir. Todo el tesoro celestial. Aguarda a que lo solicitemos y lo recibamos. Y así como recibimos la bendición, nuestra vez debemos impartirla. Así se alimentan las lámparas sagradas y la Iglesia se convierte en un faro de luz en el mundo. Así pues, la Iglesia está formada por aquellos que están dispuestos a portar la luz. Esta es la obra para la que el Señor quiere que cada alma esté preparada en este momento, cuando los 4 ángeles sujetan los 4 vientos para que no soplen, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Ahora no hay tiempo para complacerse a uno mismo. Así que cuando esos vientos se desaten, entonces el periodo de prueba habrá terminado. Se ha ido. Así que ahora te toca trabajar. Ahora. Ahora mismo. Y la autocomplacencia debe. No hay un dicho que dice que la práctica hace al maestro. Sí. Ahora bien, ¿cuántas personas dicen que no puedo hacer esto? Simplemente no practiques las cosas incorrectamente, ya que podrías perfeccionarlas de forma errónea. Ah, ok. ¿Cuántas personas dicen no puedo hacer esto? Bueno, la Biblia también está llena de ellos. Moisés dijo, no puedo hacer esto. El profeta dijo, no puedo hacer esto. Jonás dijo, mátame. Voy a huir. Tírenme por la borda. No me importa. Mátame. Voy a hacerlo. ¿Quién fue Jeremías quien? Dijo, he terminado de predicar en este nombre. Maldito sea el hombre que trajo la buena noticia a mi familia de que había nacido un niño. ¿Qué tenía que ver el pobre hombre con eso? Lo maldijo. La Biblia está llena de ejemplos como este. Pero lo curioso es que todos lo hicieron. Sí. Todos lo hicieron. ¿Y qué los ayudó a superarlo? El Espíritu Santo. Sí. Fue el que. Y una vez que lo haces, no puedes entender por qué no quisiste hacerlo en primer lugar. Así que ahora no hay tiempo para complacerse a uno mismo. La lámpara del alma debe ser avivada. Debe ser nutrida con el aceite de la gracia. Deben tomarse todas las precauciones para evitar la decadencia espiritual, para que el gran día del Señor no nos sorprenda como ladrón en la noche. La Biblia dice, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que os sorprenda como un ladrón. Exacto. Debemos saber en qué punto del tiempo nos encontramos. Si caminamos por el camino recto y angosto con la ayuda del Espíritu Santo y la obra de Dios en nosotros, entonces estaremos preparados para que no nos sorprenda como un ladrón en la noche. Esto es como la preparación. Podrás mantenerte firme. Imagina que al leer esto, ¿ves algún tambor que tocas como un tambor pagano para ver si puedes obtener una efusión de algún espíritu que te lleve a un estado alterado de conciencia? ¿Ves algo así? No, tampoco veo confusión ni revolcándome por el suelo. Nada de eso. Esto es solo un consejo práctico sobre lo que implica. Así que debes estar inmerso en la palabra. Debes comprender el tema del momento. Debes haber practicado compartirlo. Y debes haber cosechado los frutos de lo que has compartido, porque es un arma de doble filo, ¿verdad? Sí. Incluso si se vuelve negativo, está bien. Porque a veces lo negativo te hará profundizar más. Sí. Para que puedas entenderlo aún mejor. Porque a veces también podrías haber tenido una comprensión un poco sesgada así. Y sabes que estar sellado es estar tan firme en la verdad que nada te hará cambiar de opinión. Pero estar firme en la verdad no significa ser engañado por una mentira. No. Entonces, ¿dónde encuentras la verdad? Intentas encontrarla en la palabra. Ajá. Y una vez que la has encontrado, la has
interiorizado y la has aceptado, entonces no importa lo que digan los demás, nada te hará cambiar de opinión. Así es. Ya sea que tomes el tema del sábado, ya sea que tomes el tema del estado de los muertos. Quiero decir, si alguien te confronta, pero yo sé, porque sabes, mi padre fallecido se me apareció o lo que sea. No podrás cambiar de opinión por algo así porque la palabra dice lo contrario. Sí. Tenemos que estar firmes en eso. Correcto. Puede que hayamos seguido el camino angosto durante mucho tiempo, pero no es seguro tomar esto como prueba de que lo seguiremos hasta el final. Si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo ante los ojos del Señor, su justicia anterior no será recordada. Ciertamente morirá. Si el impío o el injusto se aparta de sus malos caminos y hace lo que es recto ante los ojos del Señor, su maldad anterior no será recordada. Ciertamente vivirá. Apártense de sus malos caminos, pues porque habrían de morir, oh casa de Israel. Ezequiel dice eso o algo parecido. Bien. Así que no hay garantía de que si siguieron el camino puedan ahora ser complacientes. Eso no es seguro. Sí. Hemos caminado con Dios en comunión del Espíritu, es porque lo hemos buscado diariamente por fe. Pero aquellos que no cultivan el Espíritu y el hábito de la oración no pueden esperar recibir el óleo dorado de bondad, paciencia, longanimidad, mansedumbre y amor. Martín, ¿cuáles son esos? Los frutos del Espíritu. Fruto del Espíritu y su carácter. Sí. 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 Y esos son esas cosas que sientes como si te estuvieras desangrando al trabajar en ellas. Pero, ¿acaso no están todas en armonía con nuestra naturaleza? Bueno, la mía no. El corazón es engañoso por encima de todo. Y desesperadamente perverso. Y a veces estás haciendo algo. Un día estaba sentado, creo que hablando por teléfono. Sí. Y cuanto más hablo, más me digo a mí mismo, deberías callarte. Y. Mi boca sigue así, y le digo cállate, pero no quiere parar. Así que la carne y el corazón, ¿acaso los frenos no funcionaron? No. Sí, sigue siendo una lucha. De acuerdo, Martín. Entonces, tenemos que cultivar la bondad, la paciencia. Mi suegra solía llamarme Señor Impaciencia. Así que esto ha sido un gran obstáculo. Y también la paciencia, la gentileza y el amor. Martín, todos estos son problemas de carácter. Pero ¿cómo los recibes? ¿Cómo trabajas en ello? Ahí hay una respuesta. Sí. Bueno, el Señor te pone en esa prueba. Y te hace confrontar tus defectos una y otra vez. Y uno de los mejores lugares, si me permiten decirlo, para estar en esa prueba es con los hermanos. Sí, en un ministerio en una iglesia. Sí. Pablo dijo que fue azotado con varas, que recibió latigazos, que naufragó, que fue apedreado y dado por muerto. Pero lo mejor de todo fueron los hermanos. Sí. Y si leemos el espíritu de profecía, nos dice que el Señor permitió que Pablo muriera antes de tiempo por el bien de los hermanos. Claro. Entonces, Martín, la iglesia a veces es un buen lugar para practicar la paciencia, la longanimidad, la mansedumbre y el amor. Pero sí lo entiendo. Bien, si lo haces sin el hábito de la oración, lo olvidarás. Puedes olvidarlo. Bien. Cada uno debe mantenerse apartado del mundo. Ese es otro punto difícil. ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver eso con el mercantilismo? Eso ya no existe. Y lo políticamente correcto. También. Lo políticamente correcto ya no existe. De acuerdo. Lo cual está lleno de iniquidad. No debemos caminar con Dios por un tiempo.
y luego separarnos de su compañía y andar en las chispas de nuestra propia leña. O ser de doble ánimo. Estamos llamados a proclamar las verdades especiales para este tiempo. Puedes tomar cada una de estas frases, puedes analizarlas. Y pueden impactar como un martillo, ¿verdad? Por eso a veces es así como lees, incluso versículos bíblicos. Interiorízalo. Ve qué significa esto para ti. Si constantemente te topas con un muro cuando proclamas verdades especiales para este tiempo, ¿qué haces? Simplemente oras y sigues adelante. Me recuerda a mi esposa que bebía cerveza barata. Y lo intentó por un tiempo, así que iba de puerta en puerta. Ella tenía una disposición naturalmente tímida. Y llegó a esta casa. El hombre la dejó entrar y luego cerró la puerta con llave. Y no hizo nada extraño, ni nada por el estilo, pero fue más bien perturbador. Y entonces él la reprendió por lo que ella estaba presentando, no le gustaba esa teología y finalmente la echó físicamente de la casa. Ella estaba muy disgustada. Y quería rendirse. Pero entonces dijo, no, voy a seguir adelante. Voy a intentarlo una vez más. Llegó a la siguiente casa. Y allí había una señora de la limpieza que abrió la puerta. Al abrirla, el perrito salió corriendo. Y la señora estaba desesperada porque era responsable del perro y ahora estaba suelto. Mi esposa corrió tras el perro, lo alzó, pero el perro se asustó. Y lo soltó. Lo soltó. Sí. Y le llenó toda la ropa de diarrea. Así que quedó cubierta de diarrea. Estaba muy disgustada. Regresó con el perro, volvió a casa, se duchó, se lavó, se puso ropa limpia y estaba decidida a rendirse. Pero una vocecita le dijo, no te rindas esta vez. Así que volvió y fue a la tercera casa, y allí la gente estaba interesada y quería saberlo todo. Y a veces pasas por ese proceso. Creo que eso también es tener paciencia. Simplemente, Gary. Las circunstancias no eran muy agradables, ya sabes, que te golpearan, que estuvieras preocupada, que te llenaran de excremento y, finalmente. Así que necesitas rezar. Y, sí, cree y confía en Dios, es el tiempo de la lluvia tardía. Cuando el Señor derramará abundantemente su espíritu. Oren con fervor y velen en el espíritu. Ahora bien, solo pueden leer esto aquí o también lo encuentran en la Biblia. Está por todas partes. Citado de la Biblia. Está por todas partes. ¿Entienden? Estos son testimonios para ministros. Estos son los asuntos que deben tener en cuenta mientras aún están en ese barco maltrecho. Sí. Y por eso debemos empezar a orar por la lluvia tardía. Pero también debemos saber que tenemos que usar el reinado actual, el reinado temprano, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Bien. Ahora, algunos dirán, ¿y por qué no puedo abandonar el barco? ¿Por qué tengo que sentarme en esa cosa estúpida? Bueno, la Biblia dice, y el Espíritu, y la esposa, dicen, ven. Cristo tiene una esposa. Y la Biblia dice, estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús y la fe de Jesús. Y estos son los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Así que, hay atributos especiales aquí. Sí. No puedes simplemente ignorarlos. Sí. De acuerdo. Algunas personas tienen miedo. Sí. Por este tiempo de tribulación. Es cierto. Muy cierto. Creo que la mayoría de la gente, y como hicimos con ese otro hace un tiempo, es una sorpresa abrumadora que sorprenderá al mundo. Sí. Así que, de alguna manera, un poco de miedo. ¿Cómo deberíamos estar? No dice la Biblia que uno hará huir a 1000. No. Ahora,
Eso es imposible sin que Dios obre a tu favor, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una promesa de protección angelical en el tiempo de tribulación. Viene de Marinata. En el día de en la dura prueba, Cristo dirá, venid, pueblo mío, entrad en vuestras habitaciones y cerrad tras vosotros las puertas. Escóndete por un breve momento hasta que pase la indignación. Obviamente, esto es después del fin del tiempo de gracia. Sí. Entonces, esto es después de que el barco ya ha naufragado. Todo ha pasado. Ahora ha llegado la lluvia tardía. Eso ya pasó. Eso se acabó. Sí. Entonces morarás en el lugar secreto del Altísimo. ¿Verdad? Así es. Entonces, ¿cuáles son las cámaras en las que deben esconderse? Son los protegidos de Cristo y los santos ángeles. El pueblo de Dios no está en este momento todo en un solo lugar. Están en diferentes grupos y en todas partes de la tierra. Vi a los santos salir de las ciudades y aldeas y reunirse en grupos. Y vivir en los lugares más solitarios. Los ángeles les proporcionaban comida y agua. Mientras los impíos sufrían hambre y sed. Ahora, Martín, es esto. Solo una promesa aquí o se encuentra en el Salmo 91. Sí. 1000 caerán a tu lado. 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. No. Y todas esas promesas están en el Salmo 91. Son para él. Tiempo de angustia. Así que aquí estamos hablando del periodo posterior al tiempo de gracia. Quizás sea importante recordar un poco antes, porque mucha gente, cuando se les dan instrucciones claras de que deben cuidarse, salir de las ciudades, ir al campo, prepararse, conseguir un terreno para producir su propia comida. Dice que no. Pero según esto, Dios y los ángeles los cuidarán. Eso es en el tiempo de angustia, en ese pequeño tiempo de angustia antes del final del tiempo de gracia. Habrá un periodo en el que todavía podrán hacer ciertas cosas. Será difícil. Sí. Pero Dios se encargará. Y. Dice que saldrán en grupos. Si no pueden hacerlo solos, Dios les abrirá camino. Así que el punto es no preocuparse. La Biblia dice, mi pueblo no saldrá apresuradamente. Porque estará preparado. Lo mismo sucedió cuando Jerusalén cayó. Cuando vieron la abominación en el lugar santo, de desolación. Como habló el profeta Daniel, que el lector lo entienda. Ellos lo entendieron y se fueron en silencio. En silencio. Entonces los ángeles les dieron comida y agua. Durante la noche, vi una escena impresionante. Parecía haber gran confusión y combate de ejércitos. Un mensajero del Señor se presentó ante mí y me dijo, llama a tu familia. Yo os guiaré. Sígueme. Me condujo por un oscuro pasadizo a través de un bosque, luego por los acantilados de las montañas y me dijo, aquí estás a salvo. Ahora bien, no todos serán guiados así. Algunos estarán en mazmorras. O tal vez hayan sido arrestados. Entonces Dios también los cuidará allí. ¿Qué hizo por Pedro en la mazmorra? Exactamente lo mismo. Los dioses se durmieron. Las cadenas cayeron de él. Las puertas se abrieron y salió. Y salió. Hubo otros que fueron guiados a este refugio. El mensajero celestial dijo, el tiempo de angustia ha llegado como ladrón en la noche, tal como el Señor les advirtió que llegaría. En el tiempo de angustia, justo antes de la venida de Cristo, los justos serán preservados mediante la intervención de ángeles celestiales. Así que a veces habrá alborotadores, Martín, que querrán incluso atacar a aquellos que afirman guardar los mandamientos y mantener el testimonio. Y entonces ángeles en forma de guerreros intercederán y les impedirán realizar lo que quieran. También es importante esto, de lo que hablamos en tiempos de tribulación. Esto es después del fin del tiempo de gracia. Después del fin del tiempo de gracia, porque antes de eso, desafortunadamente o afortunadamente, depende de cómo se mire, serán mártires. Sí. Pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Por lo tanto, los tiempos
de tribulación son más graves para el transgresor que para los elegidos de Dios. Los ángeles no pueden proteger a quienes desobedecen uno de los preceptos divinos. En el periodo final de la historia de la tierra, el Señor obrará poderosamente a favor de quienes se mantengan firmes en la justicia. En medio de tiempos de tribulación, tribulación como no se ha visto desde que existe nación alguna, sus elegidos permanecerán inquebrantables. ¿Qué? Cualquiera puede ser parte de los elegidos. Sí. Porque quienes hacen la voluntad del Señor, esos son los elegidos. Es tu elección. Sí. Satanás, con todas las huestes del mal, no puede destruir ni al más débil de los santos de Dios. Ángeles de gran poder los protegerán. Y en su favor, Jehová se revelará como el Dios de dioses, capaz de salvar por completo a quienes hayan puesto su confianza en él. ¿Acaso no dice la Biblia que pondrá a sus ángeles al cuidado de ustedes? Sí. Sí. Es muy importante entender que aquí tenemos el reinado tardío del que hablábamos. La gente quería saber cómo podríamos mantenernos firmes mediante la oración. Prepárense durante el reinado anterior para la lluvia tardía. Luego llegarán al final del tiempo de gracia. Sí. Y no tienen que empezar como mencionaste antes, no tienen que estresarse hasta el agotamiento. No. Pongan su fe en Dios y Él hará el resto por ustedes. Y en los momentos de oración personal, hagan una profunda introspección. Sí. A eso debemos llegar ahora. Decir, Señor, estoy en lo correcto. Es así como quieres que sea. Tengo defectos de carácter. ¿Puedes ayudarme a superarlos? Tengo pensamientos que me rondan la cabeza. Acabo de tener una larga conversación con un joven que se encontraba en estado grave y buscaba una salida. La salida estaba claramente señalada, pero debía dar un paso en esa dirección. Tenía que meter el pie en el Jordán. Sí. Antes de que las aguas se detuvieran. ¿Y cuántas veces he escuchado a personas decir, quiero hacer lo correcto? Y voy a meter el pie en el Jordán. Y un año después, están totalmente transformadas. ¿Acaso no hemos visto esto una y otra vez en nuestro ministerio? Así que, Martín, la introspección en tiempos de angustia es absolutamente esencial. Martín, todo eso fue sobre el espíritu de profecía. Leemos un poco de la Biblia. Sí, juntemos todo para ver si tiene coherencia. Bien. La epístola a los tesalonicenses tiene una sección interesante sobre tales preparativos. 1. Tesalonicenses, capítulo 5, pero acerca de los tiempos y las ocasiones. Hermanos, no es necesario que les escriba, pues ustedes mismos lo saben perfectamente, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Por favor, no se detengan aquí. No, eso es lo más importante. Léanlo todo. ¿Cuánta gente cita eso? Todo el mundo. Especialmente cuando quieren ir a un rapto secreto. Sí. De acuerdo. Así que no se preocupen porque cuando digan, paz y seguridad, entonces les sobrevendrá destrucción repentina, como los dolores de parto a la mujer encinta. Y no escaparán. Así que, cuando hablan de paz y seguridad, cuando es evidente que no hay paz ni seguridad en este mundo, ¿verdad? Tampoco hay justicia. No. El ladrón anda suelto por las calles y el asesino queda libre. El abusador y el violador llegan a un acuerdo con la fiscalía y andan libres. Es increíble, ¿verdad? Sí. Pero vosotros, hermanos, aquí es donde debéis retomar la historia en el versículo 4. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Podemos recordarlo, por favor. Así que, de eso quiero hablar en el próximo mensaje. ¿Por qué no es posible que aquellos que están inmersos en la palabra de Dios sean sorprendidos como ladrón en la noche? Es muy importante porque esto da esperanza, da paz. Porque puedes depositar tu fe en que si Dios está obrando en este reinado y escuchas, no serás sorprendido. No lo serás,
lo estarás esperando. Sí. De hecho, lo recibirás con los brazos abiertos. Porque la alternativa, la continuación de la situación que tenemos hoy en el mundo, es simplemente insoportable. ¿Cuántas lágrimas se derraman a diario por la condición de este mundo? Espero sinceramente que esto termine pronto. Yo también. Todos ustedes son hijos de la luz. Martín, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Y ustedes son hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué es esa iglesia laudiana? ¿Qué hacen? Roncando. 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 Así que no se trata de estar atentos. Veo que alguien dijo que deberíamos dejar de reírnos porque vivimos tiempos muy serios. Quizás podamos explicarlo de nuevo. Sabemos perfectamente lo serios que son estos tiempos. Y. No es una risa sarcástica. Es una risa consciente de que aún tenemos trabajo por hacer. Sí. Y que nos sentamos con estas cosas, las vemos y, cuando vemos a alguien roncando y lo leemos, entonces es, wow. Sí. Sigamos adelante. Así que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan de noche. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Revistiéndonos con la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Porque Dios no nos ha destinado a la ira, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo. Es necesario conocer a Cristo para interiorizar esto. Es necesario conocer al verdadero Cristo y lo que Él ya terminó contigo. No hay ningún Cristo falso. Ahora bien, ¿qué pasa si tienes esa imagen de un Cristo severo, como un amo, esperando para arrojarte al purgatorio y así purgar tus pecados durante el próximo milenio porque te equivocaste una sola vez? Pues no, yo no tengo un Dios así. Tú tienes uno así. No. Ese tampoco es el Jesús de la Biblia. Tampoco tienes un Jesús de la Biblia que diga, oh, sigue haciendo lo que estás haciendo. Estoy bien porque una vez dijiste que soy yes. Sí. Eso tampoco funciona. De acuerdo. Entonces, necesito conocer a Cristo. Necesito conocer el carácter de Cristo y necesito ser su amigo. Sí. Él debe ser tu rey y tu amigo. Y tu amigo y tu hermano. Y tu hermano. Tu salvador. Todo eso. De acuerdo. Continúa porque murió por nosotros. Así que seguramente debe ser bondadoso. Debe ser cariñoso. Ya sea que estemos despiertos o dormidos, debemos vivir con Él. La única razón por la que querrías vivir con Él es porque tienes una relación personal con Él. Entonces, es importante cultivar una relación así. Por lo tanto, consuélense unos a otros. Y edifíquense unos a otros. Como ya lo hacen. La Biblia también dice que se reunían con frecuencia. Partían el pan y comían juntos. Sí. Y compartían sus experiencias. Esto es lo que fortalece a las personas. Y les rogamos, hermanos, que conozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor, y amonestaros y estimarlos mucho con amor. Por causa de su trabajo, y vivir en paz entre vosotros. Sucede esto siempre en la iglesia, Martín. Esto es lo que sin duda debemos buscar. Si esto no sucede. No sucede. Así que cuando sabemos que no sucede, entonces tenemos que trabajar para lograrlo. Debe haber algo que hacer, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Y a veces hay que ver a alguien con otros ojos porque tal vez sepas que hay ciertas cosas que te irritan de esa persona. Y dejar de ver lo negativo. Sí. Y mirar lo positivo y ver lo que una palabra amable puede hacer. Sabes que Él nos mantiene muy ocupados. Sí. Con pensamientos negativos, suposiciones. Sí. Todo tipo de cosas. Cuando, como acabas de decir. Aunque entres con una mala actitud. Ve e intenta algo amable.
Sé amable. Le has dado un abrazo y una sonrisa a alguien que no te cae bien. Sí. De acuerdo. Esas son pequeñas cosas que podemos empezar a hacer. Cultivando y practicando. De acuerdo. Y esto es por amor. Por amor. Ahora. Exhortamos a tus hermanos, amonestad a los rebeldes, consolad a los débiles de mente. Apoyad a los débiles, sed pacientes con todos. Lo estamos haciendo. Pensé que solo se trataba de aquellos que os caen bien. Creo que se trata particularmente de aquellos que no os caen bien. Pacientes con todos. Martín, es fácil. Bueno, estaba pensando en mí mismo ahora mismo. Y definitivamente esto es lo que tenemos que empezar a practicar a través de la oración. Esto es obra del Espíritu Santo ahora. Es fácil acurrucarse con un puercoespín. De frente. Quizás puedas intentarlo un poco. Ni siquiera de frente. ¿Qué tal si te acercas lo más posible al puercoespín y le pides que relaje un poco la columna vertebral y luego te acercas un poco más? Sí. Quiero decir, incluso un puercoespín tiene que aparearse, ¿verdad? Sí. Sí. Y un puercoespín, si es manso, es muy cariñoso. Lo es. Adorables. Sí. Bueno, eso es lo que he oído. ¿Has tenido algún puercoespín domesticado? No, solo he tenido 2 puercoespines salvajes en medio de la noche en mi terraza. ¿Y cuál fue tu actitud? Tuve que levantarme y alejarme porque no me dejaban ir. Entonces, me estás diciendo que no fuiste amable y paciente con ellos. No. Definitivamente tengo que ser más paciente con eso. Procuren que nadie pague mal por mala. Nadie, sino procuren siempre el bien, tanto entre ustedes como para con todos. Alégrense siempre. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y no apaguen el espíritu. Este es un buen consejo para recibir la lluvia tardía. Practiquen esas cosas. Tenemos que hacerlo. Esta debe ser nuestra rutina diaria de ejercicios. ¿Cómo se apaga el Espíritu Santo? Negándonos a ceder. Simplemente haciendo si hay algo. De hecho, tuvimos una conversación hace un rato y eso es una cosa que siempre he recordado. Si le pides a Dios, Dios, muéstrame las cosas que aún debo cambiar, entonces vas a recibir una respuesta del Espíritu Santo. Y entonces, tienes que decidir si la aceptas o no. De acuerdo. Cuando sabes que hay cosas que debes cambiar, lo sabes. ¿Y qué pinta esto en medio de todo esto? Habla del carácter y de todas estas cosas. Y luego dice, no despreciéis las profecías. Es como si los hermanos, es porque definitivamente se va a cumplir. Pero Martín, cuando empieces con esto te dirán que eres un teórico de la conspiración. Sí. Eres un viajero de, ¿qué? El perturbador. ¿Qué es eso? Un problema para Israel. Sí. Un perturbador de los hermanos. Y entonces tienes que poner a prueba todas las cosas. Retén lo bueno. Eso significa que tienes que tener un filtro. Definitivamente. Y no se trata de probar todo el alcohol y las cosas malas que hay por ahí, sino de conservar lo bueno. Ese no es el significado aquí. No. Absténganse de toda apariencia de mal. Eso es difícil, ¿verdad? Y que el mismo Dios de paz los santifique. Acabamos de ver una larga lista de lo que significa ser santificado. Sí. Pero, oren para que Dios guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Tienen que hacerlo con sus propias fuerzas. Este es el quid de la cuestión. Y por eso tenemos que hablar de esto. ¿Quién se interpone entre ustedes y Dios? Ustedes. Ustedes son los únicos que se interponen. Ustedes son los únicos. Y al obtener todo esto, la paz entre los hermanos, todo esto, como mencionamos antes, hay un problema de visión. Hay un problema de visión. ¿Recuerdan esa visión borrosa en el tren o en la estación de tren? MHM. Donde todos los que buscaban un puesto ya no estaban después de esa terrible sacudida. Sí.
constantemente te esfuerzas por ser el jefe, no serás accesible. No. ¿Qué? Cuando entras en un lugar, la gente te evita porque eres prepotente o mandón. O la gente se siente atraída hacia ti. ¿Qué le hicieron a Jesús? No se sintieron atraídos hacia él. Sí. Y todos acudieron a él con sus problemas, y finalmente los discípulos le dijeron, váyanse con todo esto y no molesten al maestro ahora. ¿Y qué hacen todos estos niños aquí? Y él tuvo tiempo para todos. Verás, esto nos lleva de nuevo a esa parte. ¿Quiénes acudían a él? Los que sabían que lo necesitaban. Sí. Los otros, los que pensaban que estaban bien. Solos, los presuntuosos. Sí. Incluso los discípulos se alejaron de él. Sí. ¿Es esta una lección práctica para nosotros? Es una lección práctica. Sí. Así que debemos fijarnos en nos preguntamos. ¿Cuál es la consecuencia de mi presencia? ¿Es una dispersión o una atracción? ¿Aprenderé de ella o veré si es bíblico? ¿Cambiarla? Sí. ¿Qué se obtiene de la afirmación que dice, cuando sea levantado, atraeré a todos a mí y a ti? La elevación es una demostración del carácter de Dios. Alguien dispuesto a morir por nosotros. Sí. Y no hay coacción en ello. Es simplemente observar y contemplar ese carácter lo que nos atrae como una polilla a la luz. Estas son las cosas que nos preparan para la lluvia tardía, ¿verdad? Podemos decirlo así. Exacto. Esta es una forma de trabajar en nuestro carácter. Sí, transformándolo ahora con la ayuda del Espíritu Santo para estar listos para la lluvia tardía. Leámoslo de nuevo en estos escritos. Jesús se vació de sí mismo en todo lo que hizo. El ego no se manifestó. ¿No es eso lo que acabas de decir eso? ¿No lo acabamos de sacar de la Biblia? Claro que sí. Él subordinó todas las cosas a la voluntad de su Padre. Cuando su misión en la tierra estaba a punto de terminar, pudo decir, te he glorificado en la tierra. Así que, nosotros también debemos glorificar a Cristo. Esa es nuestra misión. Y a veces es necesario exponer las falsas doctrinas que proyectan una visión negativa de este carácter de Dios. Aunque algunos lo perciban como un ataque, una dureza o lo que sea, sí. Ponen el carácter de Cristo bajo una luz equivocada, ¿acaso no es nuestro deber corregirlo? Yo creo que sí. Entonces podrás decir, he terminado la obra que me diste que hiciera, tal como dijo Jesús. Y Él nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Que el ego sea destronado y que ya no tenga la supremacía del ego. Como dijiste, ese es el mayor obstáculo entre nosotros y Cristo. El mayor obstáculo es el ego. El que contempla a Cristo en su abnegación, la soledad de su corazón, lo obligarán a decir, como dijo Daniel al ver a alguien semejante a los hijos de los hombres, mi inclinación se convirtió en corrupción. Así que lo que Daniel decía era que todo lo que creía grandioso y genial de mí mismo, en realidad, era basura. Todo lo que hice, la forma en que prediqué, la forma en que soy justo. Y cuando ves a Cristo, dices, oh, no soy nada. Entonces, la independencia y la autosuficiencia de las que nos enorgullecemos se ven en su verdadera vileza como señales de servidumbre a Satanás. Son palabras fuertes. Bueno, eso es exactamente lo que acaba de decir Daniel. Su atractivo, lo que era genial y maravilloso, era corrupción. Significa que está muerto. No significa nada. La naturaleza humana siempre lucha por expresarse, siempre lista para la contienda. Pero quien aprende de Cristo se vacía de sí mismo. De orgullo, de amor, de supremacía,
y hay silencio en el alma. El yo sé. Somete a la voluntad del Santo Espíritu. ¿Hay lugar para el narcisismo aquí? Para nada. Y eso es algo que se ha aclarado mucho. Ahora, ¿cómo la gente puede entender el patrón de pensamiento de ciertas personas? Bien. Entonces, el narcisismo es en realidad un atributo de Satanás. Sí, claro. Cuando quieres manipular, controlar y hacer dudar a la gente, entonces deberías sentarte y hacer una profunda introspección. ¿Y cómo no puedes cambiar esos atributos por ti mismo? Tienes que aprender a entregarte a Cristo. Y solo puedes hacerlo en la intimidad de tu lugar de oración. Así que, lo importante es que si has escuchado esto y dices pero yo no soy así, asegúrate de hacer la introspección, orar y asegurarte, porque cuando Satanás tiene el poder en tu vida, a veces ni siquiera te das cuenta de lo que les estás haciendo a los demás. Puedes conceder a los demás la misma libertad que deseas para ti. Esa es una muy buena prueba que tienes en todos los ámbitos y en todos los niveles. Y si tienes esto, la propensión a controlar el trabajo y las acciones de los demás, incluso con buena intención, sí, puedes contenerla. Eso es lo que debes hacer. Y ahora lo peor. Digamos que eres extremadamente capaz en algo y encuentras a alguien que lo hace de forma extremadamente incompetente. ¿Hay alguna manera de abordar el problema sin ser narcisista? Es muy importante. ¿Qué significa ser no narcisista? Significa ayudar a alguien desinteresadamente. Sí. No sé. Trata de darle órdenes. No se trata de decirle que lo estás haciendo mal. Que solo deberías hacerlo tú sí. No. Bien. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que el ego se somete a la voluntad del Espíritu Santo. Esa es la alternativa. Entonces no ansiamos ocupar el puesto más alto. No ambicionamos apretujarnos ni acodazarnos para darnos cuenta de que sentimos que nuestro lugar más elevado está a los pies de nuestro Salvador. Así que, Martín, si constantemente buscas esta posición y todos los discípulos lo hacían. Me encanta esta afirmación. Uno se sienta solo, uno se sienta en la última fila. We look to Jesus, waiting for his hand to lead, listening for his voice to guide. The Apostle Paul had this experience and he said, I am crucified. Sin embargo, vivo. Sin embargo, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Esta es una transformación que ocurre cuando permites que Cristo entre en tu corazón. Sí. Pero para lograrlo, debes renunciar a ti mismo. Y cuando lo has hecho, como ya hemos dicho, solo tienes que volver a ponerlo en tu lugar. Entonces, has dejado que la lluvia temprana haga su efecto. Imagina lo que la lluvia tardía puede hacer cuando nos la traigas. Y entonces es seguro sentarse con él en su trono. Sí. Oh, sí. De lo contrario, serás un tirano y un amo implacable. Te volverás como Satanás. Así que, cuando recibimos a Cristo como huésped permanente en nuestra alma, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes por medio de Cristo Jesús. La vida del Salvador en la tierra, aunque transcurrió en medio del conflicto, fue una vida de paz. Mientras enemigos furiosos los perseguían constantemente, él dijo: El que me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Citando Juan 8:29, ninguna tormenta de ira humana o satánica pudo perturbar la calma de esa perfecta comunión con Dios. Por eso, pudo dormir en la barca mientras todo se desmoronaba. Maestro, ¿no te importa? Sí. No es eso lo que dijeron. Y esto es a lo que nos vamos a enfrentar. Vamos a preguntar, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?
Miren lo que parece que va a suceder con esta iglesia. Mira esta barcaza. Está hecho un desastre. Y él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Soportad conmigo el yugo del servicio para la gloria de Dios y la elevación de la humanidad, y veréis que el yugo es fácil y la carga ligera. Es el amor propio lo que destruye nuestra paz. Así que, Martín, todas estas son cosas muy importantes para recibir las últimas lluvias. Así pues, mientras el yo esté vivo, permanecemos dispuestos a protegerlo continuamente de la mortificación y el insulto. Por eso protegemos mucho este yo. Muy protector. Pero cuando hayamos muerto y nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, no tomaremos a pecho el desprecio ni los desaires. Seremos sordos a los reproches y ciegos al desprecio y al insulto. Obviamente, vas a recibirlas. Sí. Pero eso no te va a perturbar. Sí. No vas a tener oscilaciones a alta velocidad. Sí. Crisis nerviosa porque alguien en la iglesia o alguien allí dijo algo hiriente. ¿Cuántas personas dicen, bueno, no fueron amables conmigo? No pienso volver jamás. Exactamente. No. Sufre mucho. También regresa. ¿Por qué quieres abandonar el barco? Porque se está haciendo un poco difícil revisarlas demás cosas. Sí. Pero cruzar ese océano a nado también es un poco difícil. Creo que eso es un poco más difícil. Sí. Así, el amor es paciente. Es amable. Es en torno. No en sí mismo. Sabemos todo esto. Ya sabes, tiene esperanza en todo. Soporta todas las cosas. Nunca falla. Creo que Dios nos dio familias e hijos para que podamos aprender estas cosas en un círculo pequeño, luego aplicarlas a un círculo más grande. Y, finalmente, estar preparados para aplicarlas en el cielo. Si tienes hijos, aprendes a perdonar todo lo que han hecho, incluso si es algo terrible, y a empezar de nuevo. Y bueno, puede que algunas personas no hagan eso, pero, en general, eso es lo que se aprende en una familia. O en una relación como un matrimonio. Afortunadamente, nunca tienes que pedir perdón. Oye, Martín. No, mejor dejémoslo así. Así pues, la felicidad que se obtiene de fuentes terrenales es tan cambiante como lo permitan las circunstancias. Pero la paz de Cristo es una paz constante y permanente. No depende de ninguna circunstancia de la vida, ni de la cantidad de bienes materiales ni del número de amigos terrenales. Cristo es la fuente de agua viva y la felicidad que se proviene de Él jamás puede fallar. Así, puedes conocer épocas de prosperidad, puedes conocer épocas de pobreza. Pero si tienes amor, podrás superarlas todas. Así, la mansedumbre de Cristo manifestada en el hogar hará felices a los residentes. Eso es totalmente cierto. Y también se celebrará en la iglesia. Sí. Lo mismo ocurre con la iglesia. No provoca disputas, no devuelve respuestas airadas. Calma los ánimos irritados, difunde una dulzura que sienten todos los que se encuentran dentro de su círculo privilegiado. Donde quiera que se la aprecie, hace que las familias de la tierra formen parte de la gran familia celestial. Ese es el campo de entrenamiento. Tenemos mucho terreno de práctica y ahora mismo estamos en plena acción. Así que, sí. Queremos superar esto, empecemos a practicarlo. Ah, vale, Martín. Así podremos practicar en el círculo interior. MHM en el círculo ligeramente más amplio, en nuestro caso ahora choque de mentes. O variedad o la iglesia o la conferencia o la unión o la división o la iglesia mundial. Eso es todo. Todo forma parte de la familia. Y donde quiera que vayas, encontrarás gente que necesita consuelo. Definitivamente. Y vayas donde vayas, encontrarás matones y narcisistas. Es parte del trato. Y todos tenemos que trabajar en nuestro carácter porque todos tenemos un problema de visión. Correcto. Deshazte de él. Es mucho mejor para nosotros sufrir bajo falsas acusaciones que infligirnos a nosotros mismos la tortura de la represalia contra nuestros enemigos. El espíritu de odio y venganza se originó con Satanás y solo puede traer maldad a quien lo alimenta. A veces,
Creo que es necesario aclarar las cosas, sí. Pero no con sed de venganza, no con. Eso, depende de tu espíritu con lo que estés haciendo. Aclara las cosas y prepárate para pulsar el botón de reinicio. Sácalo. Hablen del tema y reinicien. Pero luego, de verdad, reinicia. Sí. No lo desentierres. No. Cuando se trata de eso. Hace 2 años, hiciste eso y todavía lo recuerdo hoy. Y no te vas a salir. Con la tuya. Exactamente. Si Jesús tuviera que perdonarte así, ¿cómo sería? Se supone que Él no debería hacer eso conmigo, pero yo sí puedo hacerlo con los demás, ¿verdad? No tiene sentido. No. De acuerdo. Así que no tomes represalias. Puedes hablar de ello. La Biblia dice que hagas eso. Si tu hermano tiene algún problema contigo, ve y resuélvelo. ¿No dice eso la Biblia? Sí. Si no quiere escuchar, lleva a alguien con él. Si no quieren escuchar, entonces llévenlo a la iglesia. Puedes ir a por todas. Pero, cuando trates a alguien como a un recaudador de impuestos, recuerda cómo Jesús trató al recaudador de impuestos. Solo quiero ganar algo aquí. Y no seas una en. Si sabes que eres culpable de algo, confiesa tus pecados y sigue adelante. No dejes que se extienda por todo el lugar. Y, cuando finalmente te alcance y sigas sin querer reconocerlo, entonces simplemente pide disculpas solo porque te han pillado. Sí. Así pues, la soledad del corazón, esa mansedumbre que es fruto de un Cristo permanente, es el verdadero secreto de la bendición. Él embellecerá a los mansos con la salvación. Salmo 149 versículo 4. Así que, Martín, podríamos haber dado una larga lista de preparativos para las lluvias tardías. Para los tiempos difíciles, donde decimos, ya sabes, compra esto, compra aquello. Guarda esto en tu casa, ten tu despensa lista y ya sabes, todas esas cosas físicas. Pero las cosas materiales no te salvarán. No, y no te traerá la paz. No. Por lo tanto, es más importante que primero miremos lo espiritual. Y no dejemos lo posterior sin hacer. Creo que cuando realmente dejas que el Espíritu Santo obre, preparas tu relación con Él y practicas estas cosas, y esa transformación se produce. El Señor te impulsará a realizar otras cosas. Él también se encargará de eso. Así pues, me gustaría terminar con esta pequeña cita. Las medidas suaves, las respuestas amables y las palabras agradables son mucho más adecuadas para reformar y salvar que la severidad y la dureza. ¿Es esa la mejor preparación para una lluvia torrencial? Sí, por lo que acabamos de leer, estamos en la fase de práctica y en este preciso momento. Así que estamos en una escuela. Sí. En un entorno exigente. En un plan de estudios. La tasa de fracaso suele ser alta. Sí. Pero bueno, intentemos entrar por la puerta a través del sendero angosto. Eso es todo. Y tal vez podamos recordarles a todos que no crean que ya han llegado. No, no ha llegado nadie. Todos estamos en un viaje. Así que apoyémonos mutuamente. Sabes, a veces en un maratón ves que alguien incluso renuncia a su primer puesto para ir a ayudar a alguien que realmente está sufriendo. Creo que esa es la forma de hacerlo. Hagámoslo de esa manera. Oremos. Padre Celestial. Queremos estar preparados para las últimas lluvias. Tenemos que estar inmersos en la palabra. Tenemos que comprender la hoja de ruta. Tenemos que saber a dónde vamos. Debemos comprender los obstáculos que debemos superar. Debemos estar preparados, en todo momento. Con palabras de exhortación y palabras de aliento. Y necesitamos tener esos atributos dentro de nosotros antes de poder compartirlos con los demás. Por eso ruego que nos ayudes en este sentido y nos lleves al punto en que podamos caminar en unidad con nuestros hermanos. Para que en unidad podamos clamar con fuerza y llevar a otros al punto en que puedan ver las verdades que separan a los justos de los injustos. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.